Mitos y leyendas. Himmler y el Santo Grial. Es el tesoro más esquivo de todos. El cáliz que Cristo usó en la última cena, al que se atribuyen poderes milagrosos. Es la respuesta a tus necesidades, el bálsamo definitivo, la panacea, la solución de cualquier problema. El Santo Grial ha cautivado a cazadores de tesoros durante más de un milenio. Y Heinrich Himmler, el líder de las SS, llegaría a obsesionarse con encontrarlo. No subestiméis a Heinrich Himmler, siempre conseguía lo que quería. Removió cielo y tierra para buscarlo. Se dice que envió a grupos de fuerzas especiales en misiones de alto secreto. ¿Y quién mejor para enviar en busca del Santo Grial que Otto Skorzeny, el legendario oficial nazi? Y puso los recursos de las SS en manos del buscador del Grial más célebre de Alemania. Otto Rahn era el auténtico Indiana Jones. Y acabaría dejándose la vida en la mayor búsqueda del tesoro de los nazis. Esta es la historia de Himmler y su empeño por encontrar el Santo Grial. Berlín, 1933. Los nazis ejercen un control absoluto sobre Alemania. Otto Rahn, un joven y humilde escritor, se dirige hacia una reunión en respuesta a un misterioso telegrama. Un benefactor anónimo le había ofrecido 1000 marcos imperiales al mes, un salario impresionante para escribir un libro. La cita es en el número 7 de Prinz Albrechtstraße. Rahn no tiene ni idea de quién le estará esperando. Y cuando entró se encontró nada menos que con el mismísimo Heinrich Himmler. El Reichsführer Heinrich Himmler era el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, solo superado por Adolf Hitler. Himmler era el comandante en jefe de las SS, una aterradora organización paramilitar que controlaba gran parte del Estado nazi. Le encomendó a Rahn una misión extraordinaria y casi increíble: encontrar el Santo Grial. El Santo Grial es el tesoro más buscado de la historia. El Santo Grial es la copa de la última cena, el cáliz que supuestamente usó Jesucristo para celebrar la primera comunión. Se cree que ese mismo cáliz fue utilizado por uno de sus discípulos, José de Arimatea, para recoger la sangre de Cristo mientras estaba clavado en la cruz. Pero según otras leyendas es todavía más antiguo y fue usado por Abraham, el patriarca del pueblo judío. Otros afirman que es la copa de Abraham. Parece ser que formaba parte del tesoro sagrado de los judíos y que lo transportaban junto al Arca de la Alianza. A lo largo de los años, la leyenda del Santo Grial ha ido aumentando y cambiando. Se ha llegado a decir que era una piedra o una bandeja, pero normalmente suele ser un cáliz. Sea lo que sea, todas las leyendas coinciden en que el Grial ostenta poderes milagrosos. Y se supone que concede a su poseedor la vida eterna. El Grial es la respuesta a tus necesidades. Te saciará cuando tengas hambre, te curará cuando estés herido. Es como el bálsamo definitivo, la panacea, la solución de cualquier problema. Tal misterio lo rodea, que lleva siglos obsesionando a los cazadores de tesoros. Abundan las historias sobre caballeros de las cruzadas que partían en su busca mientras asolaban tierras de Oriente Medio. Y muchas leyendas del mítico rey Arturo y sus caballeros trataban sobre su búsqueda del Santo Grial.
Pero miles de años después, jamás ha sido encontrado. ¿Por qué quería Himmler algo así? No solo era un nazi fanático, sino que por lo que parece tenía otras creencias inusuales. Estaba obsesionado con los misterios, las leyendas, la astrología, el ocultismo y el pasado pagano de Alemania. Básicamente, Himmler era, hoy le llamaríamos friki. Le habría encantado Tolkien. Estaría jugando al Warhammer todo el día. Era un empollón, por así decirlo. No hay otra palabra para describirle. Heinrich Himmler era un hombre extremadamente raro, pero ostentaba una posición con un poder extraordinario. No subestiméis a Heinrich Himmler. Siempre conseguía lo que quería. Himmler erigió las SS conforme a las tradiciones de las tribus precristianas de Alemania. Promovió el culto a los ancestros y las festividades cristianas eran reemplazadas con fiestas paganas. En lugar de las Navidades y la Pascua, las SS celebraban el solsticio de invierno y de verano. Los oficiales de las SS se casaban mediante un ritual llamado Evaia, y una ceremonia del nombre sustituyó al bautizo. Era como si intentara crear una nueva religión nazi. Al recuperar los antiguos dioses y tradiciones de sus ancestros germánicos, esperaba crear un nuevo orden que dominara Europa durante los 1000 años siguientes. Incluso el diseño de la insignia de las SS reflejaba la obsesión de Himmler con el pasado pagano de Alemania. Eran 2 runas Sig, símbolos ocultos de una antigua civilización germánica. Tenemos la creación de una especie de mitología que empezó a convertirse en una religión de verdad, entre comillas. Los nazis querían incluir en ella todo tipo de elementos. Si quisieras crear una religión o ver cómo se hace, te bastaría estudiar a Himmler y lo que hizo, porque en muchos aspectos fue el perfecto líder de una secta. En eso se convirtió el nazismo y la religión que lo rodeaba. Básicamente era una secta. La obsesión de Himmler con el misticismo le llevó a centrarse en una de las mayores leyendas que existen: la del Santo Grial. Eligió el castillo de Babelsberg, al norte de Alemania, como cuartel general. Instaló una tabla redonda y una cámara de rituales en el sótano de una torre orientada al norte. Nombró las habitaciones en honor al rey Arturo y al Santo Grial. Este sería el Camelot de Himmler. Un castillo para su nueva orden de caballería. Quería que las SS fueran una especie de orden de caballeros teutones y pretendía mezclar el mito artúrico con la maquinaria militar mecanizada de la época. Quería los mismos valores caballerescos que desprenden las leyendas del Santo Grial. Ya tenía su castillo y sus caballeros. Solo le faltaba una cosa. ¿Y qué mejor para su castillo artúrico que el mismísimo Santo Grial? Por eso Himmler convocó a Rahn, porque era el mayor experto de Alemania en el Santo Grial. Otto Rahn nació en 1904 y creció durante los horrores de la Primera Guerra Mundial. Como válvula de escape se sumergió en las leyendas y la mitología. Le encandilaron los mitos y leyendas del pasado, porque el presente no era tan agradable. Así que recurrió a los libros y las historias de Wodan,
Dolnar y demás relatos nórdicos. Su mito favorito, muy popular en Alemania, era sobre uno de los caballeros de la tabla redonda, Perceval, que en Alemania era conocido como Parsifal. La versión más popular de la historia fue la escrita por Wolfram von Eschenbach en el siglo XIII. En ella, un joven Parsifal va en busca del misterioso Grial. En la versión de Eschenbach, no es una copa, sino una piedra. Describe el Grial como una piedra oscura en el interior de un relicario, y según Eschenbach, cualquiera que tuviera la piedra o se encontrara cerca de ella, gozaría de la vida eterna y sería sanado. Según la leyenda, Parsifal finalmente encuentra el Grial en un castillo mítico que Eschenbach llama Munsalvesh. A Ran le cautivó el relato. Creía que Munsalvesh era un lugar real y que el Parsifal de la historia existió de verdad. Estaba convencido de que estudiándolo podría localizar el castillo. Y si podía dar con Munsalvesh, entonces podría encontrar el Grial. El joven Ran se dedicó a investigar estos mitos. Creo que a Otto le entusiasmó la idea de descubrir la verdad tras esas leyendas. Tenía una mente alemana muy metodológica, y lo que intentó fue deconstruir el mito, descubrir quiénes eran los personajes históricos que se convirtieron en figuras mitológicas. En su trabajo se pueden observar mapas y genealogías. Tras años de investigación, Ran finalmente dio con una pista. La encontró en las canciones de los trovadores, los poetas itinerantes de las cortes medievales de Francia. Otto Ran decidió que las canciones de los trovadores eran el único registro auténtico de lo que había ocurrido. Muchos de los documentos de la época habían sido destruidos, pero a través de las tradiciones orales, de las canciones y de las leyendas, se transmitía lo que había ocurrido y sobrevivió hasta su época. En algunas canciones, los trovadores mencionaban una secta religiosa medieval llamada catarismo. Según se decía, los cátaros poseían fantásticos tesoros, entre ellos una reliquia sagrada, una roca que había caído del cielo. Ran estaba seguro de que esa reliquia debía tratarse del Santo Grial, descrito por Eschenbach. Los cátaros existieron en la realidad. Eran miembros de una secta religiosa del siglo XII, principalmente en la región de Languedoc, al suroeste de Francia. Lo que llamamos catarismo es en realidad una variación del cristianismo que creía que no eran necesarios los intermediarios entre Dios y los hombres, que cualquier individuo podía mantener una comunicación directa con Dios, lo que significaba que toda la jerarquía de curas, prelados, cardenales, que la iglesia entera era irrelevante. Y eso molestó muchísimo al catolicismo. El Papa tachó a los cátaros de herejes y lanzó una violenta cruzada contra ellos. Este grupo religioso fue perseguido por la Iglesia Católica Romana porque se oponía a ella. Por todo el sur de Francia, miles de cátaros fueron masacrados por las fuerzas del Papa. Los últimos que quedaron fueron sitiados en una fortaleza montañosa llamada Montsegur. Montsegur fue el último bastión de los cátaros en 1244. Cuando los cruzados entraron en el castillo no encontraron ni rastro del mítico tesoro ni de las infinitas riquezas que habían esperado. A lo largo de los años surgieron leyendas y rumores sobre lo que ocurrió de verdad con el tesoro de los cátaros, los tesoros de su fe. Ran descubrió historias locales según las cuales los cátaros habían conseguido sacar a escondidas los tesoros antes de la rendición del castillo. Ran estaba convencido de que la leyenda era real y que el Grial tenía que estar escondido en Montsegur.
Me imagino a Ram pensando que esos eran los lugares descritos en el mito original. Ciertamente estaba entusiasmado con todo lo que había encontrado. Otto estaba seguro de que ahí encontraría el Grial, que tenía que ser el lugar donde lo hubieran escondido. Incluso antes de ser llamado ante Himmler, Ram había viajado a Montségur, una hermosa y remota zona de los Pirineos franceses. Estaba convencido de que el Grial se encontraría en las inexploradas montañas de la región. Se pasó años recorriendo la zona. Ninguno de esos lugares aparecía en los mapas en aquella época. Nadie conocía la historia ni la existencia de las cuevas o los castillos. Era una labor complicada y ardua, pero Ram no se amilanó y siguió invirtiendo dinero en la búsqueda. Pero después de 2 años de costosas exploraciones se le acabó el dinero. Otto se fue de Francia bastante desanimado. Fue incapaz de saldar su deuda con el hotel en el que se había instalado y de pagar el sueldo a sus empleados. De hecho, se tomaron medidas legales contra él. Cuando volvió a Alemania, lo único que había conseguido con sus esfuerzos eran notas para un libro. Pero aunque Ram no lo supiera, una copia de su libro llegó a manos del único hombre en Alemania que tenía tanto los recursos como la voluntad para relanzar su expedición: Heinrich Himmler. Antes de que los nazis llegaran al poder, personas como Otto Ram eran figuras intrascendentes, obsesionadas con encontrar el Santo Grial. Era algo que nadie se planteaba de verdad, pero de repente llegó un nuevo régimen que se tomaba ese tipo de cosas en serio. Ram nunca había demostrado ningún interés en la política de los nazis, pero Heinrich Himmler le aportaría la solución para el mayor problema al que se había enfrentado en su búsqueda del Santo Grial, porque le ofreció justo lo que necesitaba: dinero. Le dijo que las SS se encargarían de financiar su investigación y que le darían el dinero que necesitara para continuar con su búsqueda. La única condición era que tendría que llevar un uniforme negro y responder ante sus superiores. Ram pasó a formar parte de las SS, una organización que reclutaba a sus miembros entre la élite aria de la Alemania nazi. Se les exigía que demostraran su pureza étnica, comprobando su genealogía hasta el siglo XVIII. Las SS controlaban algunos de los aspectos más intimidatorios del Estado nazi, como los campos de concentración y la policía secreta. A pesar de todo eso, para Ram no supuso un problema unirse a ellas. Si no tienes dinero, alguien te ofrece 1000 marcos imperiales al mes y lo único que tienes que hacer es unirte a las SS. Después de lo cual tendrías carta blanca para ir a cualquier lugar de Europa y hacer lo que más te gusta, que para Otto era investigar. Dices que sí, que aceptas el dinero, que irás a encontrar tesoros. ¿Por qué no? En 1936, a las órdenes de Himmler, el Untersturmführer Ram se unió a uno de los grupos más peculiares de las SS. Una unidad compuesta enteramente por académicos. Se llamaba Ananava. Si quieres un clásico ejemplo de cómo los nazis manipulaban el intelectualismo y el comportamiento académico, no hay más que echar un vistazo a la Ananava. Era una institución creada por Himmler para investigar el, entre comillas, linaje germánico, para averiguar cómo construir una mitología de la raza aria y la cultura germánica. Himmler creía que la alemana era una raza superior y que su nobleza y pureza los separaba del resto. La tarea de Ananava
era hallar pruebas intelectuales que sostuvieran su teoría. La Ananaba es el proyecto personal de Himmler, con sus académicos, sus científicos, sus historiadores y arqueólogos, y tienen un único objetivo: demostrar que Himmler tiene razón. Por desgracia, no podría estar más equivocado. Como académico, formar parte de la Ananaba era el equivalente a vender tu alma, porque para ser miembro te pedían que demostraras cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, Himmler incluso quiso que la Ananaba demostrara que Jesús no era judío. Estaban creando su propia Biblia, una Biblia aria, en la que Jesús era ario. La Ananaba sostenía que Jesús formaba parte de un grupo tribal que no era semita, sino ario. Resulta difícil creer que se pudiera sacar el judaísmo de la Biblia, pero eso pretendían hacer los nazis, y de hecho lo hicieron. Crearon una Biblia aria. Aunque pueda parecer ridículo, el trabajo de la Ananaba no era inofensivo. Hay que tener mucho cuidado de no menospreciar a la Ananaba como un puñado de raritos inofensivos. No, esta gente estaba dispuesta a trastocar sus propios conocimientos, su excelencia académica, para justificar algo que más tarde se usaría para asesinar a la gente. Pero en ese momento, Rand hizo la vista gorda. Y a cambio, recibió una generosa financiación para su búsqueda del Santo Grial. Con el respaldo de Himmler, Rand se dedicó de lleno a su investigación y pronto publicó un segundo libro, La Corte de Lucifer. Se basaba en sus exploraciones de las cuevas de Montsegur, donde estaba seguro de que los cátaros habían escondido el Santo Grial. Himmler quedó impresionado con el progreso de Rand. Siguiendo la orden del Reichsführer, 5.000 copias del libro de Rand, forradas con el mejor de los cueros, se distribuyeron entre la élite nazi. Los libros de Otto, el primero sobre la cruzada contra el Grial y la secuela de la Corte de Lucifer, se convirtieron rápidamente en lectura obligatoria para ciertos niveles dentro de las SS. Si alcanzabas cierto rango, se te exigía que leyeras a Rand, y apuesto a que muchos echaron pestes por tener que tragarse ese material. Con el apoyo de Himmler, Rand ascendió de rango en las SS, aunque no era el oficial prototípico. Era un erudito, un académico, un escritor y un poeta, no un guerrero. Era un soldado terrible. No estaba en muy buena forma y fumaba demasiado. No era muy útil en el campo de entrenamiento y tenía muy mala puntería. Aún así, rápidamente le promocionaron y acabó siendo un Obergruppenführer. Pero su nuevo poder y riqueza le costaron su integridad. Al leer las pruebas de su nuevo libro, Rand descubrió que alguien había insertado pasajes antisemitas. Rand decidió ignorarlo. Su único interés seguía siendo encontrar el Santo Grial. Fue como un pacto con el diablo, y creo que se dio demasiada prisa en aceptarlo. Himmler envió a Rand a recorrer Europa en busca del Grial. Rand fue destinado a todo tipo de sitios. Hay muchas cartas de aquella época en las que Otto solicitaba permiso para visitar varios sitios y realizar excavaciones. Son literalmente listas de lugares. Visitó los sitios paganos más famosos de Europa. Realizó excavaciones en monumentos precristianos de todo el continente, incluida la Extersteine, un complejo megalítico al noroeste de Alemania que las tribus germánicas habían venerado durante siglos. Himmler llegó a mandar a Rand hasta Islandia, encabezando una expedición de las SS en busca del Santo Grial. Pero a pesar de buscarlo durante 2 años por todo el mundo, Rand seguía sin encontrarlo.
El hecho de no poder localizar el Grial físicamente le puso muy nervioso, porque no podía complacer a Himmler del modo que él quería. De repente Rand tuvo claro el peligro que corría si no encontraba el Grial. Creo que se dio cuenta de que tenía los días contados. Empezó a beber y a fumar cada vez más. Vivía con un pánico constante y todo empezó a desmoronarse. Rand esperaba desesperadamente que Heinrich Himmler le concediera más tiempo. Pero a Himmler se le había acabado la paciencia. En 1937, Himmler le despojó de su rango militar. Rand fue enviado como guardia a los famosos campos de concentración de Dachau y Buchenwald. Los nazis construyeron los campos de concentración para encarcelar a los individuos social y políticamente indeseables. En aquella época, algunos de los presos de Buchenwald eran socialistas, comunistas, gitanos, testigos de Jehová y homosexuales que vivían hacinados en condiciones infrahumanas. Vio cómo maltrataban y asesinaban a mucha gente. Quería salir de ahí cuanto antes. No quería tener nada que ver con eso. Quería huir a alguna otra parte, vivir en otro sitio. Pidió varias veces el traslado a Francia, pero se lo denegaron. No quería formar parte de la Alemania en que se había convertido su país. En una carta escribió: siento mucha pena por mi país. Es imposible que un hombre tolerante y liberal como yo viva en una nación como en la que se ha convertido mi país natal. Estaba muerto de miedo. Había un motivo concreto por el cual lo que Rand había visto en Buchenwald le había aterrorizado. Y es que escondía un peligroso secreto. El propio Rand era homosexual. Se lo había ocultado a las SS desde el principio, porque obviamente la homosexualidad, así como el judaísmo, era algo por lo que enviaban a la gente a los campos. Mucha gente murió por esos motivos. Y había algo todavía peor. Rand no era ario de sangre pura. Era judío. Sus raíces eran judías por parte de su madre, Clara, algo que había logrado esconder durante un largo periodo de tiempo. Como miembro de las SS, Rand debía demostrar que sus antepasados eran de la raza aria, algo que había estado evitando hacer deliberadamente. También está la cuestión de su Ahnenpass, un certificado de pureza racial que tenía que rellenar, pero nunca envió. El Ahnenpass requería 4 generaciones de antepasados de linaje germánico. Si Rand hubiera enviado el suyo, habría sido el equivalente a un suicidio. Él confiaba en que si hallaba el Santo Grial, a nadie le preocuparía su Ahnenpass. Pero fracasó en su búsqueda. Y en 1939 se le acabó la suerte. Se descubrió que sus padres, y en concreto su madre, eran judíos. Y era obvio que él era gay, como mucha gente había comunicado a sus superiores. Un oficial gay judío de las SS no podría sobrevivir mucho tiempo en la Alemania nazi. Eso, junto con su fracaso a la hora de encontrar el Grial, redujo considerablemente sus opciones. La posición de Rand dentro de las SS se volvió insostenible y debió darse cuenta de que quedarse sería un suicidio. En marzo de 1939, Rand viajó a la frontera con Austria. Se dirigió hacia los nevados Alpes, donde en invierno las temperaturas son inferiores a 0. Rand llevaba consigo solo una botella de whisky y unos somníferos.
Resulta interesante que lo hiciera en una fecha cercana al 16 de marzo, el aniversario de la caída del castillo de Montsegur y de la quema de los mártires cátaros. Puede que la eligiera deliberadamente. Eligió la Endura, la muerte de los cátaros, y se sentó en medio del bosque, en la ladera de una montaña, con una magnífica vista. Se tomó 2 botes de somníferos sabiendo que no se despertaría, porque esa noche moriría congelado. Un periódico nazi comunicó la noticia como una tragedia: la muerte de un notable oficial y científico de las SS. En 1939 se declaró la guerra en Europa. Las SS de Himmler estaban en el grueso de la batalla. Pero aún así, el Reichsführer continuó su búsqueda del Grial durante la guerra. Cabía suponer que la muerte de su Parsifal, del principal buscador del Grial, podría significar el fin de todo el programa. Pero el interés de Himmler por todo lo oculto y las rarezas arqueológicas del pasado no se había disipado. En 1940, Himmler visitó Barcelona mientras Hitler se reunía con Franco en Hendaya para convencerle de que España participara en la guerra. Pero Himmler tenía un motivo oculto para acompañar al Führer a España. Había encontrado una nueva pista sobre el Grial. Esta pista llevó a Himmler hasta la abadía de Montserrat, a 1 hora de Barcelona. La abadía estaba construida sobre los cimientos de un antiguo castillo. Las SS habían descubierto una vieja canción popular catalana sobre una mística fuente de vida que se encontraba en el castillo. Himmler creía que el castillo del Grial podría no haber sido Montsegur, en Francia, sino Montserrat, en España. Himmler ordenó al único monje de la abadía que hablaba alemán, Andreu Ripoll Noble, que le ayudara en su búsqueda. Pero si el monje sabía algo, decidió no contárselo a Himmler, y el Reichsführer se marchó de España con las manos vacías. Sin embargo, parece que la búsqueda no terminó ahí. La siguiente fase de la historia fue relatada por un escritor estadounidense, Howard Buchner, en 1991. De joven, en 1945, Buchner formó parte del avance estadounidense por Europa. Al igual que Rand, quedó fascinado por la leyenda del Grial. El coronel Howard Buchner, que había sido un cirujano del 3er Batallón del ejército estadounidense, supuestamente fue el primer médico aliado que entró en Dachau. Se supone que allí obtuvo información de un oficial preso de las SS que incluyó en su libro sobre la búsqueda nazi del Santo Grial. Buchner escribió un libro llamado La Copa Esmeralda, un libro muy curioso. Según las fuentes de Buchner, después de que Himmler descartara a España, volvió a centrar su atención en los Pirineos franceses. Pero en esta ocasión lo hizo con un enfoque radicalmente diferente. Frustrado con los esfuerzos de académicos como Rand, Himmler le pidió a uno de los mayores héroes militares del Reich que se encargara de la búsqueda, a Otto Skorzeny. Era un auténtico oso.
Muy alto, encantador e imponente. Tenía una gran cicatriz en la mejilla y era un nazi recalcitrante. Skorzeny era el jefe de las Fuerzas Especiales de Alemania, el comando más famoso y temido del ejército alemán. Era audaz e intrépido, un héroe entre los nazis. Según Buchner, Himmler había enviado al mismísimo Otto Skorzeny, el famoso paracaidista y comando, al que llamaban el hombre más peligroso del mundo, a recuperar el sagrado tesoro. Himmler lo había intentado con científicos y cerebritos. ¿Por qué no probar con Otto Skorzeny? Skorzeny estaba más que cualificado para la tarea. En septiembre de 1943, lideró un arriesgado ataque en una prisión de los Alpes italianos para liberar al dictador italiano Benito Mussolini. Un escuadrón de élite del ejército alemán se lanzó desde un planeador y fueron recibidos con un intenso fuego enemigo. Pero Skorzeny aseguró el éxito de la misión y su propia gloria al sacar de allí a Mussolini con vida. En muchos aspectos, es el representante definitivo de la maquinaria de lucha nazi. ¿Quién mejor para encontrar el Grial que Otto Skorzeny? Así que, según Buchner, en marzo de 1944, Himmler le encargó a Skorzeny otra misión de alto secreto. En esta ocasión, ir al castillo de Montségur en Francia para encontrar el Grial. Skorzeny decidió repasar la teoría de Rand, según la cual algunos cátaros habían logrado escapar del castillo, llevándose el Grial 700 años antes. El coronel Howard Buchner creía que Otto Skorzeny sería capaz de examinar el castillo con mente militar e imaginarse cómo fue posible tal hazaña. Hasta entonces nadie entendía cómo podrían haber escapado los cátaros. 3 flancos del castillo eran asediados por miles de soldados y el que quedaba daba a un precipicio insalvable. Pero al estudiar el precipicio, Skorzeny tuvo una revelación. En uno de los lados del castillo hay un escarpado precipicio y obviamente todos pensaban que era imposible que el Grial no pudiera estar ahí escondido. Pero como supuestamente Skorzeny era un genio de la táctica militar, fue el primero que dijo, ¿y si estuviera escondido allí? Skorzeny descubrió que usando cuerdas, los cátaros podrían haber descendido sin ser vistos por las paredes del castillo que daban al precipicio. Si estaba en lo cierto, habían estado buscando en el lado erróneo de la montaña. Skorzeny supuso que los cátaros habrían utilizado la ruta más improbable para escapar del castillo, es decir, el precipicio. Y según cuenta Buchner, no tardó en encontrar su rastro en la base del precipicio. Seis días después de que Skorzeny llegara a Montségur, se cumplía el aniversario de la masacre de los cátaros. El 16 de marzo de 1944 era el 700 aniversario de la caída del castillo. Un pequeño grupo de gente decidió celebrar la fecha con una pequeña ceremonia en la base del castillo. Entonces sucedió algo inesperado. Cuentan que estando reunidos en la montaña se leyó un poema y estaban rezando cuando un avión alemán sobrevoló sus cabezas. Era el 700 aniversario de la masacre de los cátaros y el avión dibujó una cruz cátara en el cielo.
Bugna afirma que era una señal de Himmler, de que Skorzeny había tenido éxito en su misión de recuperar la Copa Esmeralda. Pero ¿podría ser cierto? ¿Habría logrado triunfar Skorzeny donde los demás habían fracasado y habría encontrado el Grial? Sin duda alguna, la historia de Bugna es entretenida, pero tiene un problema fundamental. Y está relacionado con Otto Skorzeny. Cuando oigo el nombre de Otto Skorzeny relacionado con alguna historia fantástica, para mí es un claro indicador de que lo más probable es que la historia no sea más que una patraña. Aunque Skorzeny existió en la realidad y fue capturado por los aliados al final de la guerra, no pudo haber liderado esa misión. Al relacionar a Skorzeny con el supuesto descubrimiento del Santo Grial en el 700 aniversario de la caída del castillo, tendría que haber estado allí el 16 de marzo de 1944. Pero los aliados tienen pruebas de que Otto Skorzeny estaba en Yugoslavia en marzo de 1944, donde los alemanes estaban inmersos en una cruenta lucha. Lo cierto es que cuando supuestamente debería estar encontrando el Santo Grial en Francia, en realidad estaba en algún lado del frente oriental. La historia de Bugna se vuelve todavía más descabellada al afirmar que los nazis llevaron el Grial en un submarino a la Antártida, donde lo escondieron en una cueva de hielo en una base secreta nazi de las montañas Mühlich-Hoffmann. Es una historia maravillosa. Y después de las películas de Indiana Jones, nos encanta la historia de soldados nazis saqueando un castillo en los Pirineos. Es una historia divertida, pero no es real. Aunque la historia de Bugna sea pura fantasía, la de la búsqueda del Grial por parte de los nazis no lo es. Heinrich Himmler estaba obsesionado con el misticismo y financió costosas expediciones en busca del Grial, entre ellas la de Rann, pero nunca lo encontró, debido probablemente a que jamás haya existido. Finalmente los aliados capturaron a Himmler al final de la guerra, el cual se suicidó bajo custodia de los británicos. La espeluznante verdad es que millones de personas de toda Europa perdieron sus vidas, siguiendo las órdenes directas de este hombre. Órdenes que los nazis intentaron justificar mediante el trabajo de la Ananaba y hombres como el buscador del Santo Grial, Otto Rann.